Jueves 26 de noviembre del 2020, sean bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y comenzamos con nuestros principales titulares. OMPE diseñó 56 modelos de cédulas para las internas partidarias que se celebrarán este domingo. Organismos del sistema electoral ultiman detalles para el correcto desarrollo de las elecciones internas. Jurado Nacional de Elecciones amplía su cobertura para elecciones internas con apoyo de 19 canales regionales. Ahora desarrollamos nuestra información. A pocos días de las elecciones internas, el titular del Jurado Nacional de Elecciones destacó la labor de los miembros de jurados electorales especiales en este proceso democrático. Con el compromiso de realizar unas elecciones internas transparentes y eficientes, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones capacita a los miembros de los jurados electorales especiales que administrarán justicia en primera instancia en este proceso de elecciones. En este contexto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, destacó la participación de los referidos actores electorales que tendrán un papel medular en la consolidación de la democracia. Es importante mencionar que un jurado electoral especial es un órgano electoral temporal habilitado para funcionar en un proceso comicial específico. Lo conforman un representante del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la ciudadanía. En tanto, Salas Arenas refirió que el trabajo de los miembros de los jurados electorales especiales será emblemático y señero. Se trata del segundo taller informativo para los presidentes y miembros de los referidos órganos temporales, el cual se denominó Programa de Inducción Institucional. Se trataron temas como trabajo remoto, declaración jurada de hojas de vida, remuneraciones y declaraciones juradas de intereses. La Oficina Nacional de Procesos Electorales diseñó un total de 56 modelos de cédulas de votación para las internas partidarias que se celebrarán el domingo. Veamos la nota. Son 56 modelos de cédulas de sufragio que la OMPE ha preparado para las elecciones internas que se celebrarán el próximo 29 de noviembre y 6 de diciembre. En este proceso electoral partidario se busca elegir a los candidatos que entrarán a la contienda que se celebrará el 11 de abril. Donde se elegirán al nuevo presidente de la nación, congresistas de la República y representantes al Parlamento andino. Del total de cédulas elaboradas por la OMPE, 38 modelos se utilizarán en el proceso de elección previsto para este mes, donde los afiliados votarán por sus candidatos y/o delegados. En cuanto a las elecciones de diciembre, donde los delegados elegirán a los candidatos que irán a la contienda democrática, son 18 modelos previstos. El 29 de noviembre, 7 partidos políticos elegirán a sus postulantes en las elecciones directas, mientras que las 17 organizaciones restantes elegirán delegados y luego el 6 de diciembre votarán por sus candidatos. La OMPE incluyó un código de barras en cada uno de los modelos y cédulas, lo cual permitirá reconocer cada boleta que se emplearán en las mesas de sufragio. Y en la siguiente nota repasemos cuáles son las medidas sanitarias que se aplican en las elecciones internas de los partidos políticos, protocolos que también servirán para las elecciones generales del próximo año. Este domingo 29 se desarrollarán las elecciones internas de los partidos que participarán en el proceso electoral 2021. En ese día votarán los militantes de las agrupaciones políticas y para ello deberán cumplir con las siguientes medidas sanitarias dispuestas por la OMPE. Al ingresar al local se debe usar correctamente la mascarilla, permitir el control de la temperatura y recibir alcohol en gel para desinfectar las manos. En todo momento deberá mantener la distancia de 1,5 metros. Además, antes de ingresar al aula, ubicará sus datos en la relación de electores y el número de orden. Al pasar a sufragar, enseñará su DNI y anunciar su número de orden. Por último, emitirá su voto y firmará en la lista de electores con su propio lapicero. Estas acciones deberán realizar los militantes tanto el domingo 29 de noviembre como el 6 de diciembre, proceso que se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Finalmente, la OMPE recuerda que para saber el modelo de cédula que corresponde a la organización política, será necesario ingresar a su página web en la sección Elecciones Internas 2020. Asimismo, los organismos del sistema electoral ultiman los detalles para el correcto desarrollo de las elecciones internas de este domingo. En la siguiente nota, los detalles del Pleno ampliado. Los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, se reunieron para ultimar detalles sobre las elecciones internas de los partidos políticos, que se desarrollarán este domingo 29 en todo el país. Durante la sesión virtual del Pleno ampliado del JNE, el presidente de este organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas, sostuvo que el esfuerzo conjunto de los entes del sistema electoral permitirá garantizar el cabal desarrollo de este proceso, ya que constituyen el trípode en que se apoya la democracia. Así se informó que el JNE está fiscalizando el cumplimiento de la normativa electoral durante las etapas previas a estos comicios, como la capacitación de los miembros de mesa y el despliegue del material electoral. Durante la jornada electoral igualmente supervisará la instalación, sufragio y escrutinio de los votos. Por su parte, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, dio a conocer que ha llevado a cabo las coordinaciones con el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas para la debida seguridad de estos comicios. Agregó que oportunamente se ha reunido con el Ministerio de Salud para la elaboración de los protocolos de bioseguridad que se aplicarán en la elección. A su turno, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde Koechlin, se refirió a los esfuerzos que realizó su institución para la elaboración del padrón electoral de las elecciones generales 2021, así como de las elecciones internas bajo las condiciones de la pandemia que afecta al país. También participaron en la sesión los miembros del Pleno del JNE, doctores Luis Arce Córdoba, Jorge Rodríguez Vélez y Jovian Sanginés Salazar, así como funcionarios de los 3 organismos electorales. Este domingo, los afiliados de un grupo de partidos elegirán a los candidatos que integrarán las fórmulas a la presidencia y vicepresidencias de la República, las listas al Congreso y al Parlamento andino. Otro conjunto de agrupaciones seleccionarán a los delegados que en los comicios internos del 6 de diciembre próximo votarán por quienes serán los aspirantes a los citados cargos. A continuación, nuestro bloque de elecciones generales 2021. Tenemos ya a Mónica Mauricio, y es especialista de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Y vamos a hablar sobre los coordinadores de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones, quienes ya prestan asistencia técnica a los partidos políticos para las elecciones generales del 2021. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Mónica, vamos a hablar primero de quiénes son los coordinadores de acciones educativas, cuáles son las labores que desempeñan en el marco de cada proceso electoral. Los coordinadores de acciones educativas son profesionales que se encargan básicamente de difundir la información educativa que se prepara en la Dirección Nacional de Educación, y lo que busca justamente es que esta información pueda ser de utilidad para la ciudadanía, a fin de el día de la elección pueda emitir un voto consciente, un voto informado. Dentro de las diferentes actividades que tienen los coordinadores de acciones educativas está justamente las asistencias técnicas dirigidas a los partidos políticos. En este caso, por ejemplo, hemos concluido ya la etapa de asistencias técnicas en materia de inscripción de candidaturas, y ahora estaríamos iniciando este segundo momento proceso con actividades dirigidas a la ciudadanía. Dentro de estas actividades, por supuesto, se encuentran charlas, perifoneos, actividades que lo que busca es tener un contacto en la medida de lo posible directo con la población, a fin de poder llevar información educativa electoral, pero también de otro lado el poder recibir preguntas, consultas en referencia al proceso electoral en marcha. Cumpliendo con la labor educativa que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, ahora hablamos de cuántos son y cómo están distribuidos a nivel nacional, por favor, Mónica. Sí, actualmente
están ya en campo, en las diferentes zonas. 25 coordinadores de acciones educativas se encuentran en los 24 capitales de departamento y en la provincia constitucional del Callao. Entonces estamos hablando de 25 coordinadores, pero ya en el siguiente año justamente también entrarán a otras zonas, a otras provincias y en Lima Metropolitana, 66 coordinadores de acciones educativas. En este caso estaríamos hablando de 91 profesionales que se encargarán de justamente de cumplir esta función educativa del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, Mónica, cabe resaltar que estos coordinadores de acciones educativas han sido previamente capacitados por el Jurado Nacional de Elecciones y sus diferentes áreas. Sí, por supuesto. En realidad, los CAE o coordinadores de acciones educativas inician con una capacitación. En este caso, ellos recibieron esta capacitación el 16 y el 17 de noviembre. El 18 ya se trasladaron a sus zonas de trabajo, pero sin embargo, estos 2 días se les brindó información que constituye básicamente la información que ellos van a emplear para el trabajo de información en las diferentes modalidades y actividades que tenemos preparadas para este proceso electoral. Claro, este proceso es diferente a los demás porque estamos en el marco de una pandemia, entonces nosotros queremos saber cómo son los protocolos de seguridad, cuáles son las medidas que ellos van a tomar también por la COVID-19. Sí, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones en realidad ha implementado algunos protocolos justamente de salud, para evitar un poco el que pueda, ya no solamente el personal del Jurado Nacional de Elecciones, sino también que la ciudadanía no se contagie en este caso de este virus, de este COVID-19 en el cual venimos enfrentando, pero sin embargo no podríamos dejar de cumplir nuestra función. En esa medida se han articulado con otras instituciones aliadas y se han programado actividades que puedan un poco cumplir esta función, por ejemplo, a través de la virtualización. Es decir, nosotros, por ejemplo, ya hemos iniciado esta parte de asistencia técnica con los personeros legales de los partidos políticos y esta ha sido de repente nuestra primera vez en la que hemos trabajado esto a nivel virtual. Hemos tenido una gran convocatoria y confiamos que esto va a mantenerse así a través de las otras actividades educativas, por ejemplo, charlas que se han virtualizado también, un poco garantizando, digamos, el poder llegar a la mayor cantidad de personas. Por supuesto, también se está viendo el tema de estrategias de difusión, justamente para llegar a aquellos lugares donde de repente el tema de la virtualización, es decir, de repente el internet no pueda llegar, sin embargo, las radios rurales, locales, y algunos aliados importantes que se vienen canalizando a través de las diferentes actividades como son los pactos sociales, que contribuya a que nosotros podamos llevar la información a todos los lugares del país. Qué bueno, Mónica, que tomas este aspecto de estrategias de difusión y precisamente nos gustaría que nos cuentes un poco más de estos microprogramas radiales que ha elaborado el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es su objetivo y a través de qué medios van a ser difundidos? En efecto, estamos creando algunos microprogramas que lo que busca es entregar información específica, educativa y electoral. Por ejemplo, se han creado microprogramas en temas clave como qué es ser ciudadano o ciudadana, qué es la democracia, a respecto de públicos específicos que nos interesa hacer incidencia para que participen activamente del proceso, como son el caso de mujeres, jóvenes, personas campesinas indígenas, y así algunos otros públicos históricamente discriminados que nos interesa que los partidos políticos tomen de repente interés y que puedan incluirlos en sus listas al Congreso, al Parlamento. Entonces nosotros en realidad lo que estamos haciendo es utilizar esta herramienta que justamente son estos microprogramas, llevarlos a la radio y la radio se encarga un poco de ayudarnos a retransmitir esta información de calidad educativa que, como hace un momento mencionaba, busca ir a aquellos lugares donde de repente la señal del internet o alguna, por ejemplo, la televisión no llega, pero sin embargo la radio sí. Entonces, claro, de esa forma garantizamos un poco que la población pueda acceder a la información que el Jurado Nacional de Elecciones
ha preparado para este proceso. Sí, la radio es uno de los medios de comunicación con mayor alcance, sobre todo esos espacios y zonas rurales. Más bien, también estos programas radiales se han elaborado en diferentes idiomas y eso es importante porque muchas veces nos olvidamos que nuestro país es multicultural y eso siempre está presente en las acciones que realiza la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana. En efecto, sí, nosotros en realidad de proceso a proceso siempre buscamos no solamente tener material educativo en castellano, sino también incluimos algunas lenguas que consideramos importantes, clave, especialmente donde existe una gran población electoral, ¿no? En este caso, de las lenguas que nosotros hemos más o menos mapeado, estamos entre 5 y 6 lenguas, y ellas, por ejemplo, son, el quechua chanca, aguajún, ayáninca y así algunas otras que consideramos importante el poder difundir en estas lenguas, ¿no? Y especialmente el tema que sea audio, porque muchas veces nosotros podríamos canalizar esta información a nivel escrito, pero también somos conscientes que es importante que esta información pueda llegar a nivel auditivo a fin de garantizar que todas las edades puedan acceder a ella. Bien, Mónica, a nosotros nos gustaría que hagas una invitación final a todas las personas que nos están viendo para que puedan estar atentos de las acciones que realizan los coordinadores de acciones educativas en las diferentes regiones, provincias de nuestro país y así mantenerse al tanto del proceso electoral en marcha. Sí, invitamos a toda la población a estar atentos a las diferentes actividades que el Jurado Nacional de Elecciones tiene preparado para este proceso electoral en aras justamente de poder brindarles toda la información que necesitan para emitir un voto informado. Nosotros en los próximos días seguramente nos estarán viendo ya en actividades como perifoneos o convocatorias a través de repente redes sociales para realización de charlas y algunas otras actividades que se vienen programando. Esperamos contar con la participación de todas y todos y por supuesto cualquier consulta, pregunta, no duden en hacérnosla llegar a través de los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones a voto informado y nosotros por supuesto estaremos atentos en poder brindarles las respuestas en la brevedad posible. Listo. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Gracias a ti. Es una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, dijo que el deber sagrado que tienen que cumplir los jóvenes es el fortalecimiento y cuidado de la democracia. Escuchemos sus declaraciones. A puertas de las elecciones internas, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, hizo un llamado a los jóvenes miembros de mesa a asistir a sus centros de votación para que el proceso de elecciones se realice en los tiempos establecidos. En este sentido, resaltó el papel de la juventud en el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad del país. Tenemos un problema serio con la instalación de las mesas. Bueno, ahora hay que pedirle a los jóvenes, el Perú es un país mayoritariamente de jóvenes, a los jóvenes que tienen hambre y sed de democracia, que hagan su servicio democrático obligatorio ese día y que concurran. Porque van a ayudar al fortalecimiento de la democracia. Ese va a ser su rol callado, su rol silencioso. Ese es su deber sagrado que cumplir. Sostuvo que la participación de los referidos actores electorales juveniles tiene tanta relevancia como el trabajo que realizan las fuerzas del orden, el periodismo, el sector salud, entre otros. Asimismo, indicó que para este proceso de elecciones internas y las generales, está en manos de la colectividad saber por quién votará. El ciudadano debe conocer a sus candidatos, afirmó el presidente del JNE. Está en manos de la colectividad el conocer al candidato, el conocer sus programas y sus planes. El sistema electoral tiene que ofrecerle al pueblo el abanico de sus posibilidades. Es importante mencionar que las elecciones internas se realizarán en 2 modalidades: la elección de candidatos o delegados por sus afiliados y la elección de candidatos por sus delegados. Las fechas previstas para este proceso son el 29 de noviembre y el 6 de diciembre próximo.
Más de 7 millones de soles fueron transferidos por el gobierno a la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el marco de las elecciones generales. Veamos. El Ministerio de Economía autorizó por medio de un decreto supremo la transferencia de 7.251.380 soles a favor de la OMPE para financiar actividades del proceso electoral del 2021. Según el dispositivo publicado en el Diario Oficial El Peruano, dicho monto servirá para solventar los gastos que demanden la realización de acciones previas a las elecciones generales. El decreto supremo agrega que el desembolso se hará con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del propio Ministerio de Economía. Asimismo, refiere que la transferencia de partidas no puede ser destinada bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales son transferidos. En la parte considerativa, señala que los recursos, por su coyuntura y naturaleza, no han sido previstos en el presupuesto institucional para el presente año fiscal. El decreto supremo cuenta con las rúbricas del presidente de la República, Francisco Sagasti, y del titular de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza Bellido. El jefe de la OMPE confirmó que para las elecciones generales se elaborará material electoral en lenguas originarias como el quechua y aymara, un acto que se registra por primera vez en la historia de nuestro país. La OMPE anunció que elaborará material electoral en los idiomas originarios de quechua y aymara para las elecciones generales de abril. El jefe del organismo, Piero Corbeto, explicó que trabajan bajo una política inclusiva junto al Ministerio de Cultura para un mejor entendimiento del material electoral. Corbeto aseveró que la iniciativa también responde a que nuestro país tiene 48 lenguas y 40 alfabetos, y no es posible que nuestras comunidades se vean obligadas a participar en procesos electorales en donde el material no está en su lengua original. La elaboración de los mismos será usada en algunos distritos electorales con poblaciones que hablan las lenguas originarias de quechua y aymara. Al ser una primera experiencia en nuestro país, se confirmó que podrá ser implementada gradualmente. De esta forma, señala Piero Corbeto, la OMPE hace todos los esfuerzos para garantizar la participación electoral de las comunidades nativas y de los centros poblados alejados. En el marco de la participación política de las mujeres, la doctora Flavia Freidenberg manifestó que las mujeres están empoderadas pero no representadas. Veamos en la siguiente nota algunos de sus análisis sobre esta brecha existente. Las mujeres en América Latina están empoderadas, conocen sus derechos y participan en la política, pero no están representadas. Así lo manifestó Flavia Freidenberg, máster en estudios latinoamericanos. Ustedes encuentran una diferencia, una brecha de género entre hombres y mujeres, entre el nivel de empoderamiento y el nivel de representación. Freidenberg, doctora por la Universidad de Salamanca, explicó que en América Latina existe una desigualdad estructural y hay una crisis de representación política. En esa línea, la experta recalcó que lo primero que se debe hacer es identificar y visibilizar que existe un problema de exclusión de género. La democracia sin mujeres no es democracia. Pero este no es un problema solo de las mujeres por ser mujeres. El problema de que no haya mujeres en la democracia, el problema es que más del 50% de la población peruana no tenga el 50% de la representación, es un problema de todos los peruanos. No es un problema solo del movimiento feminista, no es un problema solo de las mujeres políticas. No es un problema solo académico, es un problema real, es un problema de las democracias. No hay democracia posible si las mujeres no están en la discusión. Asimismo, indicó que en un sistema de representación proporcional es mucho más favorable que el voto preferencial, ya que considera que este ha socavado la capacidad de articulación de las élites y ha debilitado a los partidos políticos peruanos. La norma sola, haber aprobado paridad y alternancia, es un avance sustantivo, pero la norma sola no puede. El jurado, la OMPE, tienen que ser bulldogs y rottweilers. ¿Qué significa eso? Tienen que ser los que están así
sobre todo la OMPE en una primera instancia, supervisando que lo que dice la norma se cumpla. El régimen electoral se va a tener que ir haciendo más fuerte y ahí el jurado puede tener un papel sustantivo en juzgar con perspectiva de género. Finalmente, la doctora Flavia Freidenberg recalcó que se debe seguir trabajando para que las elecciones del 2021 sean las últimas en las que se aplique el voto preferencial, a fin de que en las futuras elecciones se pueda tener un sistema que ayude a fortalecer los partidos políticos. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, confirmó una importante noticia. Se trata del bono aprobado para los miembros de mesa que recibirán 120 soles por las 16 horas que trabajarán el 11 de abril del 2021 en las elecciones generales. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, confirmó que los miembros de mesa de las próximas elecciones generales de abril del 2021 recibirán un bono de 120 soles. La noticia electoral del día es que va a haber bono para miembros de mesa. Para nosotros era fundamental y agradecemos muchísimo la disposición del ministro de Economía. No hemos recibido antes un apoyo así, queremos felicitarlo. Sostuvo que las elecciones del Bicentenario están aseguradas con la entrega de 177 millones de soles, monto del cual se destinarán 35 millones de soles a solventar el incentivo económico para los miembros de mesa. Son 16 horas de trabajo. Claro que pedirle a alguien que trabaje 16 horas Exacto. para que la próxima semana no haya forma de recuperarlos, No, porque en un país que uno vive del diario, con una economía informal, es imposible pensar de que alguien te va a dar un día libre pagado el día en la semana. ¿Cómo? Destacó que la estrategia de la OMPE para organizar la próxima jornada electoral se desarrolla sobre 4 líneas de acción, la primera de las cuales se ha trabajado con el Ministerio de Salud y se relaciona con los protocolos de seguridad, salud y prevención frente al COVID-19. La segunda busca la descentralización de mesas de votación que pasarán de un promedio de 5.300 a no menos de 16.000 locales en abril del 2021. Nosotros estamos pasando de 5.300 locales de votación a no menos de 16.000 locales de votación. El esfuerzo es nunca antes visto. Vamos a combinar locales abiertos, locales cerrados. La explanada del Estadio Nacional, la norte y la sur, van a funcionar. El Estadio San Agustín de Arequipa, la UNSA, va también a funcionar. Estamos haciendo un esfuerzo bien interesante. La cosa es acercar la mesa al ciudadano, que el ciudadano no use transporte público, que el ciudadano no pise un paradero, que vaya caminando a votar. Esa es nuestra lógica. Asimismo, implementarán el voto escalonado, es decir, de 7 a 9 de la mañana deberán ir las personas más vulnerables frente a la COVID-19 y de 9 a 19 horas se sufragará en franjas horarias definidas por el último dígito del DNI del 1 al 0. El presidente Francisco Sagasti continúa sus reuniones con las principales fuerzas políticas del país con la finalidad de buscar el diálogo y discutir temas que son prioridad para el país. El presidente Francisco Sagasti continúa sus reuniones con los principales líderes políticos en el Palacio de Gobierno, y es que en el discurso que brindó en el Parlamento al asumir la presidencia destacó que el diálogo con las fuerzas políticas sería un pilar de su gestión. Entre los partidos que ya se reunieron con el mandatario están los representantes de Alianza para el Progreso, FREPAP, Fuerza Popular, Somos Perú y con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Las reuniones convocadas por Sagasti giran en torno a los temas prioritarios del país como la lucha contra la pandemia, unas elecciones libres y transparentes, la reactivación de la economía, seguridad ciudadana y educación en estos tiempos. Cabe destacar que estas conversaciones se realizan previas al pedido de voto de confianza de su gabinete ministerial el próximo 3 y 4 de diciembre, liderado por la premier Violeta Bermúdez en el Congreso de la República. Y por otro lado, informamos que afiliados de la ONP podrán acceder a una pensión de jubilación con 17 años de aportes bajo un préstamo previsional. El gobierno flexibilizó los requisitos para que los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional accedan a una pensión. Entre los cambios, los afiliados de menos de 65 años de edad podrán acceder a una pensión al cumplir con 17 años de aportes.
pero tendrán que acceder a un préstamo previsional hasta por un máximo de 36 meses. El monto prestado será descontado mensualmente de su futura pensión. En tanto, el descuento no puede ser mayor al 30% de la pensión. De igual manera, se establece que el monto de pensión mensual máxima es de 893 soles. Otro de los cambios es la implementación inmediata de acreditar hasta 6 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones a través de una declaración jurada. Esto aplicará para aquellos casos donde no se cuente con la documentación necesaria para confirmar los periodos informados por el trabajador en su solicitud de pensión. También se facilitará la inscripción de los trabajadores independientes, quienes podrán realizar contribuciones de manera voluntaria y cada suma que sea equivalente al 13% del sueldo mínimo será considerada como un mes de aporte. La Contraloría inició la supervisión de la distribución de productos de alimentación escolar Jaliwarma en 9 regiones del país. Para estas acciones, la entidad cuenta con la participación de estudiantes y padres de familia. La Contraloría supervisa la distribución de productos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma en 9 regiones del país. Ello con la finalidad de verificar si los alimentos están entregándose en forma oportuna a los padres de familia y, de ser el caso, identificar oportunidades de mejora. En esta supervisión, indica el órgano de control, la participación de los escolares y padres será clave para que reporten sobre la oportunidad, calidad y cantidad de los productos que reciben. Se recuerda que podrán reportar además los protocolos sanitarios implementados por los comités de alimentación escolar a través de un formulario accesible en el portal www.contraloria.gov.pe. En la siguiente nota conozcamos el proceso para la digitalización de las actas de nacimiento, matrimonio o defunción que realiza el RENIEC y que es en beneficio de millones de ciudadanos. Mediante esta plataforma virtual multiservicios, usted puede obtener copia certificada de partida de nacimiento, matrimonio o defunción, entre otros. Pero ¿sabe usted cuál es el proceso que se realiza para tener a disposición estos documentos tanto en nuestra página web como en los módulos PBM? El procedimiento inicia con el área de proceso de evaluación y clasificación de actas de nacimiento, matrimonio o defunción proveniente de las agencias del RENIEC o de municipios donde se inscribieron estos actos civiles. A mí me toca ahorita hacer la labor de etiquetado. Vamos para individualizar las actas. Eso es lo que hacemos generalmente, cumpliendo la guía de procedimientos en la actividad. La producción, de etiquetado es 3.100 aproximadamente diario. Una vez realizada la clasificación, empieza el proceso de digitalización. Ingreso al acta, ¿no? Ingreso a su código de barras con el lector, lectora, y ingreso lo que son los datos básicos, en realidad esenciales, ¿no? Que son los prenombres, apellidos, en este caso el año de evento, que es la fecha de nacimiento del titular, con el objetivo de que se pueda ubicar rápidamente el acta registral. En esta tarea de generación de OP, nosotros separamos las actas, acá donde vemos que las actas no tiene que haber ninguna observaciones, y si lo hay, lo separamos. Y también ver el tipo de escáner para que ellos lo digitalicen en la tarea de digitalización. Y de ahí empezamos a rotular en el sobre. Mínimo puede ser en un sobre 1 y máximo 50. Siguiendo con el proceso, se encuentra el área de escaneo y control de calidad de imágenes. Tenemos una cantidad de OPs asignadas, ingresamos el número de OP y empezamos a digitalizar. Tenemos que verificar que las actas estén totalmente limpias, que las huellas se noten, no alterar ningunos datos. Bueno, este es el proceso de lo que es control de imágenes. Acá lo que vemos son la calidad de la imagen. Revisamos que no tenga doblez o alguna partícula extraña que no pertenezca, ¿no?, en las actas. El escaneo del documento físico es parte de todo el proceso de digitalización. Al cumplirse este procedimiento, pasa a estar a disposición del ciudadano en la página web o a través de las plataformas virtuales multiservicios del RENIEC.
Para este trabajo se utiliza el escáner común conocido como rotativo. Sin embargo, para otro tipo de documentos de mayor tamaño se necesita el escáner planetario. Sí, el escáner planetario, a diferencia de los del plano, tiene la cámara en la parte superior. Desde ahí hace la captura, ¿no? Generalmente el planetario es para hacer la captura de actas en libros, por la facilidad de abrir la plataforma. Tenemos la posibilidad de separar. Acá hay un corte, ¿eh? En caso de documentos deteriorados, también pasan por planetario. De esta manera, el ciudadano obtiene el servicio a través de la página web o la plataforma virtual Multiservicios. Actualmente, el RENIEC tiene un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, un contrato de préstamo con la finalidad de traer un acervo documentario de casi 15 millones de actas a nivel nacional, para que el ciudadano pueda tener su copia certificada a través de las plataformas digitales del RENIEC en menos tiempo. Bien, ahora vamos a conversar con Vicente Pinedo Coa, él es presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y como siempre es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma, gusto de estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, doctor. Vamos a hablar sobre la labor que está desempeñando la Corte Superior de Justicia que usted lidera y es que han generado un primer Congreso Internacional de Derecho Penal y Ejecución Penal. Coméntenos más al respecto, por favor, ¿cuál es el objetivo? Mire, esta actividad forma parte del 26º aniversario institucional o de creación de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Es una actividad bastante importante, por lo tanto, en aras de afianzar el mayor conocimiento de nuestros jueces, funcionarios auxiliares, en el ámbito penal, porque entiéndase de que esta Corte es la primera a nivel nacional que ha implementado la totalidad del nuevo modelo procesal penal. Es decir, nosotros hemos implementado 3 fases que ha diseñado la Unidad Técnica de Implementación del Código Procesal Penal de nuestra institución, el Poder Judicial, la UETI Penal Nacional. Entonces, de tal manera, nosotros en la Corte tenemos implementado ya todos los órganos jurisdiccionales. Entonces, entenderá la comunidad de que es necesario afianzar con conocimientos de actualidad a nuestros jueces principalmente. De tal manera, el propósito de esta actividad es a ver que se va a realizar entre los días 30 del presente mes y los días 1 y 2 del próximo mes. Entonces, lo que queremos es precisamente al convocar a juristas de renombre mundial, están entre ellos alemanes, españoles, argentinos y como no nacionales, nos van a ilustrar con las últimas tendencias, con los últimos criterios de cómo deberían de aplicarse para resolver situaciones que son urgentes, ¿no? Entonces, principalmente, el tema penal es un ámbito de actualidad, es un ámbito en el que creo que es la primera línea de acción jurisdiccional bajo el cual nosotros podamos cumplir nuestra misión, cuál es de pacificar y dar tranquilidad a la comunidad, ¿no? Ese es el propósito. Bien, ¿a quiénes está dirigido este primer congreso? Está dirigido básicamente a los jueces y auxiliares jurisdiccionales del ámbito penal de nuestra Corte. Pero en ese propósito nosotros, en un sentido democrático, hemos abierto la participación e intervención como participantes, cómo no, no solamente de jueces, funcionarios o auxiliares de nuestra Corte, sino a fiscales del Ministerio Público, que de acá de Lima Norte y a nivel nacional, abogados, estudiantes de Derecho y comunidad en general, porque lo que queremos es compartir entre todos, a ver, seguramente con las preguntas que hagan de cada una de las exposiciones, seguramente va a haber inquietudes bastante importantes, de tal manera de que lo que queremos es esto democratizar y alcanzar a la mayor cantidad posible de participantes. Fíjese usted en este momento de que a este congreso que nosotros hemos implementado, a la fecha, según tengo información, tenemos más de 4.650 ya suscritos o que van a participar. Y esto de verdad creo que es algo inédito en nuestro país, que una Corte de Justicia haga una actividad de
esta naturaleza, ¿no? Así es, doctor, sin duda gran acogida la que está teniendo este primer Congreso Internacional de Derecho Penal. Asimismo, las inscripciones todavía continúan abiertas, así que aquellos televidentes que nos estén viendo todavía pueden inscribirse. ¿A través de qué medio, doctor? Nosotros, por la página web de nuestra institución de la Corte, tenemos abierta, hay un link abierto, de tal manera pueden acceder a la página web de la Corte, de tal manera ahí van a poder inscribirse. ¿Se entregará certificación y a través de qué plataforma se realizará este congreso, doctor? Vamos a entregar la certificación, por supuesto, tanto para los expositores, para los panelistas y, como no, para los participantes. El medio que vamos a utilizar en estos tiempos de pandemia es el virtual, o sea, vamos a hacer por el Ganul Meet, que nos ha dado de verdad bastante éxito en la actividad jurisdiccional misma, fíjese usted, y cómo no ya para una actividad como esta. Claro, doctor, pero esta no es la única actividad que ustedes realizan en el marco de compartir conocimiento y realizar capacitaciones, sino ustedes ya previamente habían realizado otras capacitaciones. ¿Y podría hablarnos de estos cursos de capacitación, de sensibilización que ustedes realizan? Por supuesto. La Corte tiene implementado acciones políticas de acción, principalmente consolidar, como le digo, el conocimiento, afianzar mayor conocimiento a nuestros jueces en particular, porque ellos son los que están resolviendo las situaciones de conflicto o otorgando las tutelas jurisdiccionales que son requeridas por los usuarios. De tal manera, nosotros hemos abierto, dependiendo de las especialidades que se manejan en el ámbito jurisdiccional, en este caso en el ámbito penal, en el ámbito de familia, hemos hecho estas actividades, particularmente en el módulo integrado de los juzgados de violencia contra la mujer. Es un área tan sensible en el que nosotros queremos afianzarnos y de tal manera lo hemos logrado. La comunidad sabe que en el presente año el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nos ha felicitado a todas las cortes del país, pero particularmente a Lima Norte, porque nosotros hemos emitido una producción jurisdiccional muy importante, por eso es que estamos ubicados en primer lugar. Y esto como consecuencia precisamente del afianzamiento de actividades de capacitación a nuestros jueces. Mire, en este ámbito de violencia contra la mujer en los juzgados, lo hemos incorporado a un sistema de gestión de calidad, norma ISO 9001-2015. Y para poder afianzarnos en la actividad jurisdiccional, pero aplicando el sistema de gestión de calidad, o sea, procesos, es que requerimos de capacitación. Entonces hemos tenido que reforzar la capacitación a los jueces, funcionarios auxiliares en este ámbito. Igualmente hemos realizado capacitaciones en el ámbito de la oralidad civil. Nuestra corte a partir de enero del presente año ha sido incorporado como una de las cortes pilotos para poder implementar este nuevo sistema de resolución de conflictos bajo la oralidad. Esto es muy importante porque, mire, todo un rito que era la demora, la excesiva demora en la tramitación de los procesos civiles, implicaba, pues, utilizando el rito del proceso civil, así como está diseñado, estaba demorando años, pero ahora hemos implementado la oralidad y nos está dando grandes resultados, pero para eso nosotros requerimos capacitar a nuestros jueces, porque juez que no tenga capacitación no puede resolver, pues, en una audiencia el conflicto de intereses, ¿no? Bien, y así se hacen más céleres los procedimientos, porque muchas veces hablamos de una justicia que tarda, ya no es justicia. Entonces, con esta serie de implementaciones de procesos que ustedes realizan, se mejora el sistema de justicia en nuestro país. Ahora, en el marco de la COVID-19, ¿cómo están realizando las labores? Están haciendo trabajo presencial, pero también trabajo remoto, y sobre todo para salvaguardar la integridad de los trabajadores y de los litigantes. Efectivamente, uno de los ministros de Justicia que ha pasado por el ministerio, como es el doctor Fernando Castañeda, en una entrevista a nivel nacional en Radio Programas indicó de que la Corte de Lima Norte es la única corte así informatizada, tecnologizada. O sea, de tal manera nosotros tenemos acá implementado herramientas tecnológicas de última generación, y gracias a la iniciativa de nuestros funcionarios, principalmente del área de servicios judiciales,
en el cual nosotros hemos diseñado 2 herramientas tecnológicas muy importantes. El tema de la aplicación del Google Hangout Meet, que es para la realización de las audiencias virtuales, ¿verdad? Porque esto hacen de los lugares donde se encuentran nuestros jueces, nuestros funcionarios, y son convocados a las audiencias virtuales las partes procesales. Entonces, de tal manera, sin la presencia física de las personas, se realizan mediante este mecanismo. Otro mecanismo que nos ha dado bastante resultados, que inclusive, mire, hace pocas semanas se ha conocido de que el sistema informático del Poder Judicial en general a nivel nacional se ha caído, no sé si cabe utilizar este término, simplemente es que no vino operativo. Entonces, pero en la Corte de Lima Norte nosotros tenemos un sistema informático como es el CIREJUT. Este sistema nos ha permitido de que los usuarios puedan incorporar o realizar sus requerimientos, solicitudes o incorporar demandas, escritos, presentar una serie de documentos a través de una mesa de partes electrónica virtual que nosotros lo hemos implementado. Claro. Entonces, estas 2 herramientas nos han dado grandes resultados. Por eso es que esta Corte, mire, principalmente, como usted comprenderá, Lima Norte, donde está ubicado el conglomerado social al que responde nuestra función jurisdiccional, es un área bastante sensible, como es Lima Norte. Lima Norte, entre ellos los distritos de Coma, San Martín de Porres, Caraballo, hay una incidencia de criminalidad bastante alta. Y cómo no, los conflictos sociales de otra naturaleza civil, la violencia contra la mujer, asuntos de familia, requieren de una atención urgente. Y nosotros, doctor, utilizando estas herramientas, lo estamos haciendo hasta la actualidad. Sí, doctor, aprovechando al máximo la tecnología. Excelente. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Muchas gracias, doctor. Cómo no, gracias, Paloma, por invitarnos y, por supuesto, a vuestra disposición. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Veamos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina estas son las 5 noticias del día. El Congreso de la República continúa hoy la sesión plenaria con el debate del dictamen que propone la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2021. La sesión inició a las 9 de la mañana. El Poder Ejecutivo designó a José Alberto Muro Ventura en el cargo de Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en reemplazo de Carlos Alberto Inga. La resolución ministerial fue publicada en el diario El Peruano. Atención, porque el nuevo reglamento que unifica las normas que regulan el Sistema Nacional de Pensiones permitirá a los afiliados de la ONP acceder a una pensión con 17 años de aportes. Esta figura, denominada préstamo provisional, permite al afiliado que tenga 65 años y que no alcance los 20 años de contribuciones, pueda completar dicho periodo luego de jubilarse con un aporte que provendría de su pensión. El Ministerio de Vivienda anunció que se prevé construir el próximo año en el departamento de Junín un total de 911 viviendas bioclimáticas Sumac-Huasi, estas adecuadas para contrarrestar el impacto de las bajas temperaturas porque tienen un diseño que permite captar el calor de día y conservarlo durante la noche. El startup peruano Quaira ganó un nuevo reconocimiento por su proyecto Módulo Intercambiable para la Medición de Calidad del Aire en Vehículos No Tripulados o Drones. Ellos ganaron la medalla de oro en la 13ª Exhibición Internacional de Inventos de Corea del Sur y también el premio especial de la Asociación de Promoción de Invenciones de Corea del Sur. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Y como cada jueves en JN Noticias les compartimos nuestro segmento El Libro Recomendado. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Vázquez Córdoba, director de promoción de inversión privada del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy les quiero hablar de mi libro favorito, Nueva Antología Personal de Jorge Luis Borges. Es un libro que contiene diversas poesías, ensayos, relatos
que el mismo Borges se encargó de compilar. Aquí podrán encontrar, por ejemplo, historias como El Testigo, una historia donde el propio Borges participa, que tiene un final inesperado, pero que los va a capturar. Corto, pero muy impactante. También podrán encontrar un relato como El hombre de la esquina rosada. También es una historia donde el propio Borges participa y lo contextualiza en el Buenos Aires de los años donde se escuchaba el tango, donde se tenía personajes como el compadrito, un ambiente del barrio arrabalero, y que posteriormente esta historia incluso Borges la llegó a musicalizar, ¿no?, con la compañía del músico Astor Piazzolla en un disco como este, denominado El Tango. Los invito a que puedan leer a Jorge Luis Borges y en general puedan leer cualquier autor que sea de su agrado. La lectura es una costumbre que nos va a ayudar muchísimo, no solamente para poder desarrollar diversas facultades o actitudes que uno quisiera, sino sobre todo para entretenerse. La lectura te lleva a lugares que uno no conoce, pero que a través de las letras es posible imaginarlas y poder encontrarnos en ellos y poder disfrutarlos. Hasta luego. Es momento del bloque internacional. El presidente de China reconoció el triunfo de Joe Biden como el nuevo jefe mandatario de Estados Unidos e inició lo que algunos especialistas indican como un proceso para mejorar las relaciones entre los gobiernos de Washington y Pekín. El presidente Donald Trump de alguna forma reconoció su derrota al iniciar el proceso de transición para la toma de poder de Biden el 20 de enero. Su homólogo, el líder de China, Xi Jinping, le siguió los pasos y felicitó al demócrata Joe Biden por su logro en las elecciones, reconociendo así su victoria, luego de un silencio total durante semanas. Indicó que ambos mandatarios deben buscar comprometerse a evitar conflictos, manteniendo un respeto mutuo entre los países, ello para promover el desarrollo nacional y manteniendo la paz. Asimismo, no descartó la esperanza sobre una estabilidad en las relaciones bilaterales. El presidente chino Xi Jinping mostró su interés en comprometerse a no buscar conflictos ni confrontaciones. De igual forma, espera el respeto mutuo y que exista una cooperación entre las potencias mundiales. Cabe destacar que el gobierno del presidente Donald Trump, antes de las elecciones, tomó medidas contra China en materia comercial, creando incertidumbres sobre sus futuros lazos políticos. Y cambiando el tono de la información, el Papa Francisco recordó a su compatriota Diego Armando Maradona tras su sensible fallecimiento el día de ayer. Tras enterarse del sensible fallecimiento del ex astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona, el Papa Francisco recordó con afecto a su compatriota y elevó una oración en su nombre. Recordó además con nostalgia las veces que ocasionalmente se encontraron en los últimos años, como en el 2014, y del cual estuvo al tanto por su salud días anteriores a su partida. Es de conocimiento público la afición que siente el Papa por el fútbol, especialmente del equipo San Lorenzo de su natal Argentina. Asimismo, el 10 de Argentina colaboró con torneos solidarios organizados por el Papa Francisco, como el Pibe de Oro y Partidos de la Paz. Cabe resaltar que existía una gran admiración mutua entre los argentinos. Como se recuerda, en el 2013, cuando fue elegido Francisco como primer papa latinoamericano de la historia, Maradona expresó su ya conocida frase: "El dios del fútbol es argentino y ahora también el papa". Llegamos al final del programa, los invitamos a seguirnos como siempre en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados al Tribunal Electoral. Los dejamos con imágenes de Jesús María en Lima. Permiso.